Hoy estamos iniciando con la fase del estudio de las ovejas, donde vamos a hablar de los pastores. Hablemos de los pastores, es como le titulé la clase de hoy. Vamos a ver si en una clase como la de hoy terminamos y si no será en dos. Y posteriormente traeré unos temas libres, me refiero, para poder acomodarnos a las siguientes enseñanzas que tendremos ya a partir del mes de abril. Y cuando vamos a hablar de pastores, quiero recordar que cuando iniciamos la primera clase de ovejas, por cierto, le recuerdo a los que nos estén escuchando en YouTube ahorita, en esta clase, que pueden irse a mi canal, buscar el canal de Solo Jesús o José Garmendia, es el mismo canal, y ahí en el canal de Solo Jesús o José Garmendia se buscan el playlist que dice ovejas y ahí está la clase de la primera. Cuando iniciamos estas clases, lo primero que dije es, todos somos ovejas. ¿Por qué todos somos ovejas? Porque todos somos ovejas de Cristo, somos todos discípulos de Cristo. En este grupo de ovejas de Cristo, en este grupo de discípulos de Cristo, Dios pone pastores para que nosotros seamos líderes, para que guiemos a la iglesia, a su iglesia, no nuestra iglesia, donde nosotros somos miembros, y nos da una responsabilidad. Y nosotros debemos de representar a Cristo en lo que enseñamos, en lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. Pero en este marco es donde, según el reclamo que Dios le hace a Ezequiel, es donde los pastores fallan y por ende, por consecuencia, fallan las ovejas. Aunque el Señor le llama la atención a las ovejas y va a cada una diciéndole la conducta que tiene que cambiar, básicamente el llamado principal es a los pastores, porque fueron los pastores los que fallaron y por consecuencia las ovejas fallan. Ese es el marco que tenemos. Como les dije, todos somos pastores. Perdón, como les dije, todos somos ovejas. Ahora voy a decir todos somos pastores. ¿Y por qué todos somos pastores? Porque somos pastores como líderes dentro de una congregación, las personas que Dios nos llamó, como en el caso de mi persona, el pastor Miguel, el pastor Alejandro y las personas que estén liderando una congregación, somos pastores dentro de una congregación. Pero en la casa somos pastores de nuestra familia, de nuestros hijos. Debemos de representar a Cristo en la familia y lo vamos a ver ahora en el transcurso de la enseñanza. Como pastores, como sacerdotes de nuestras casas. ¿Qué significa sacerdote? La palabra sacerdote. La palabra sacerdote significa literalmente puente, que es el que está en medio de dos personas. En este caso, sus hijos y Dios, Dios y sus hijos, para traer el mensaje de Dios a los hijos y guiar a los hijos hacia Dios. Ese es el puente. En el caso mío, como pastor, estoy para representar a Cristo en la iglesia, en la congregación, y enseñarle a la congregación de Cristo. Ese es el sacerdocio, esa es la palabra puente. Y es donde somos pastores nosotros. Pero ¿qué pasa cuando los pastores fallan? ¿Qué pasa cuando los pastores no cumplen el propósito para el cual fueron llamados? ¿Qué hacemos? Y ahí es donde viene la pregunta del millón. Y cuando le llamé la pregunta del millón es, ¿cuándo yo debo de huir de una iglesia o alejarme de un pastor? Esta pregunta tiene un principio claro, mis hermanos y mis hermanas, y es para saber nosotros cuánto es el tiempo de quedarnos en un lugar y cuándo es tiempo de irnos de un lugar. Por supuesto que nosotros no vamos a analizarnos a nosotros mismos, debemos de ser analizados por las personas que están afuera. En este caso, yo como pastor o el pastor Miguel como pastor, no nos analizamos nosotros mismos. Hay un escrutinio que debe de hacer la iglesia, quien es la autoridad de Cristo en la tierra. Y alguien dice, no, pero es que la autoridad de Cristo es el pastor, la autoridad de Cristo es un sacerdote, la autoridad de Cristo es un pontífice, en el caso de la iglesia romana.
No, la autoridad de Cristo es la iglesia, el grupo en conjunto de la iglesia. Y dentro de la iglesia se le da una misión a una persona que se le va a llamar sacerdote o se le va a llamar pastor para que haya un orden y no haya una anarquía. Pero quien es la cabeza de la iglesia, no dice la cabeza del pastor, nosotros no leemos que diga que Cristo es la cabeza del pastor. Dice que es Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia hay una composición de diferentes autoridades que van a llevar a las personas al convencimiento, a la enseñanza, para que cada uno de nosotros como ovejas podamos guiarnos. Por eso es que siempre tiene que haber una autoridad por encima de. Cuando hay lugares donde los pastores son los que están guiando a la iglesia, siempre debe haber una autoridad por encima. ¿Y quién es la autoridad por encima del pastor? La iglesia como cuerpo. Y dentro de la iglesia se escogen personas, diáconos, ancianos le llaman en algunos lugares, obispos le llaman otros, que son los que van a, en conjunto a administrar la justicia de la iglesia. Pero cuando esa justicia se corrompe, ¿cómo hago yo para salir de ahí sin ser rebelde y cumplir con los principios que Dios dice en el libro de Romanos a través de Pablo? Sométase toda persona a toda autoridad superior porque Dios, por Dios ha sido establecida. Hoy vamos nosotros a profundizar y si no me da tiempo en una o dos clases más, todos según el desarrollo que tengamos de la clase, vamos a profundizar en lo que la autoridad bíblica me da a mí como permiso para poder alejarme de un lugar o cuando me dice que debo de quedarme. Yo no deseo que hablemos de pastores de otras iglesias cuando entremos al tiempo de conversación. Esa no es mi intención. No vengo aquí a evaluar pastores de otras iglesias ni a evaluar pastores que estén en YouTube o que estén haciendo, eh, tengan posesionamiento en las redes. No, no vengo a eso. Se trata de que nosotros como grupo nos evaluemos a nosotros mismos y sí les voy a invitar a que me evalúen a mí como pastor, no a los demás pastores. Me pueden evaluar a mí con todo lo que estamos hablando y con todo lo que estamos diciendo. ¿Que voy a salir al 100% aprobado? Probablemente que no, porque solo hay uno que sale al 100% aprobado, se llama Jesucristo. Pero cuando yo me pongo como la persona a ser evaluada, es para desviar la atención de que alguien quiera tomar a otras personas y empezar a hacer la evaluación. ¿Por qué hago eso, mis hermanos? Para poner un ancla. Les he enseñado que en todas las presentaciones, en todas las enseñanzas hay que poner un ancla. Un ancla que no nos deje desviarnos, porque si no vamos a terminar hablando de aquel por tal y tal cosa, del otro allá en otra denominación, y no nos vamos a concentrar en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? La que acabo de hacer. ¿Cuándo debo huir de una iglesia o alejarme de un pastor? ¿Cuándo es el tiempo de irse o cuándo debo de quedarme? Dada esta introducción, les voy a invitar a que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 3, para sentar unas bases sobre el obispado, que es ser el que guía una iglesia. El obispado tiene que ver con la persona que está al frente de una congregación. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, la palabra de Dios nos dice, palabra fiel, impresionante como inicia. Palabra fiel, esto significa que lo que Pablo va a decir no tiene cabida al debate, no tiene cabida a ningún detractor que diga esto no está bien. Pablo, con la autoridad apostólica que Dios le dio, dícese autoridad apostólica porque Pablo se convierte en el 12º apóstol. Habían 11 apóstoles, bueno, estaban 12, pero Judas se salió por sí mismo al tomar una decisión y ya no fue parte de los 12 apóstoles. Aquí el Señor le llama cuando habla de que el único que fue separado fue él y que había una profecía, que había una advertencia de que así iba a ser. Cuando el Señor nos enseña esto,
y quedan 11 apóstoles. Entonces surge una pregunta, si la misión era establecer un grupo de 12, porque 12 significa completo, como 7 significa completo. En términos bíblicos, 12 significa la congregación completa. Debía de nombrarse aún. Entonces ellos, cuando están en el aposento alto, ya el Señor eh, ha resucitado, ya el Señor ha predicado, ya el Señor ha establecido todas las normas y dijo que iba a enviar al consolador, a otro consolador, dijo, porque Él es un consolador, pero iba a enviar a otro consolador que nos iba a guiar a toda verdad, que nos iba a recordar lo que nos enseñó, que nos iba a convencer de pecado, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en un momento donde están reunidos ellos en un aposento y nombran a Matías como apóstol. Ellos lo nombran por medio de las suertes. Pero Matías, hay algunos requisitos que Matías no cumple para ser el 12º apóstol, el apóstol con autoridad apostólica. Llámese autoridad apostólica aquel que podía escribir mandamientos, aquel que podía escribir enseñanzas y que era como si Jesucristo las estuviera dando. En este caso, Pablo escribe casi el 70% del Nuevo Testamento. 13 cartas, si no me equivoco, y si estoy equivocado, ahí me corrigen. Son las que escribe él, que componen toda la teología paulina, hermosísima, por cierto. ¿Y por qué se convierte en el 12º apóstol y no Matías? Porque para ser el apóstol con autoridad apostólica, debía de haber sido llamado por Jesucristo primero, como fueron los otros llamados por Jesucristo a ser parte del apostolado. Segundo, haber sido enseñado directamente por Jesucristo. Y tercero, haber visto ocularmente a Jesucristo. No puedo decirle si Matías estuvo entre las personas que fueron enseñadas por Jesucristo cuando envió a los 70. Probablemente sí, probablemente no, no lo dice la palabra es que estuviera él entre estos 70, solo dice que envió a 70. Pero sí podemos determinar de que Matías no fue llamado por Jesucristo, fue llamado por una cuestión de suerte. Pero si alguien fue llamado por Jesucristo directamente fue Pablo. Cuando él se dirigía hacia Damasco, el texto describe que Pablo oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Después Jesús le da ciertas instrucciones y le dice lo que tiene que hacer y que va a recibir a una persona que lo va a instruir en lo que tiene que hacer. Y el Espíritu Santo le revela a él que ha de ser perseguido. Después a los Gálatas, Pablo les escribe que él no fue enseñado por ninguno que tuviera renombre, refiriéndose a los apóstoles, sino que fue enseñado directamente por Jesús. Pablo fue ascendido al tercer cielo, fue traspuesto, recibió las enseñanzas directamente por Jesucristo, de la misma manera que los demás, por 3 años, y esto lo hace a él el apóstol con la autoridad apostólica que cumple la posición que Judas tenía. Él es el 12º apóstol. Por eso nosotros tenemos que atender esa enseñanza que Pablo tiene como si fuera el mismo Jesucristo que la está enseñando, porque él tiene autoridad apostólica como los otros. Palabra fiel dice en referencia justamente a la autoridad que él tiene para dar esta enseñanza. Entonces Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Puse en rojo esto de que si alguno anhela obispado, porque por lo general estos requisitos que son para un obispo, cuando hablamos de obispo, llámese pastor, llámese misionero, llámese la persona que está dirigiendo a la iglesia, a la congregación de Cristo, subrayo congregación de Cristo, iglesia de Cristo, no es de ningún pastor, no es ni de ningún obispo, somos solamente voceros, solamente representantes y como tales debemos
ser examinados también. Si alguno anhela obispado, lo que me pone a mí es en una perspectiva donde nosotros vemos que el obispo, el solo hecho que el hombre desee esa posición, ya debe de considerar todos los demás requisitos. Solamente el hecho solo el hecho de que se desee. Así que mis hermanos, estos requisitos que vamos a leer son para los que están en posición y que los tienen que tener considerados desde antes de que sean puestos en esa posición. Buena obra desea, dice. O sea, está bien que usted desee ser obispo, está bien que usted tenga el deseo de ser un pastor. De hecho, sale del deseo de serlo. Eso no está malo. El desear ser un pastor, el desear ser un ministro, no está mal. Lo que está mal es que no cumpla los requisitos y se ha puesto ahí o se autoponga. Entonces, si preguntamos, entonces, ¿por qué una persona con el primer paso, que es el anhelo, nos demuestra a nosotros que tiene, si no tiene un llamado, por lo menos ya sabemos que sí va en la dirección correcta? A ver si lo planteo de esta manera. Imaginémonos que el pastor Miguel no es pastor. Y entonces yo llego y le digo, Pastor Miguel, sería hermoso que usted dirigiera la iglesia o que se lo dijera a Will o que se lo dijera a Rafael, que dirija la iglesia, hay que revisar los requisitos, pero la iglesia en usted ve un guía, es la iglesia la que lo reconoce, en usted ve un guía, la gente se acerca para consejo, es la misma gente la que se acerca, no es uno el que dice, mire, yo te aconsejo, mire, yo predico, póngame a predicar, no, eso no funciona así. Uno no es el que dice, la iglesia la que lo busca, es la iglesia la que se acerca. Y que yo le diga al pastor Miguel, le diga a Will o a Rafael, mire, es que, no, 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 es que yo eso no, a mí eso no, eso no, eso me da miedo. Sí lo haría, pero a mí me da miedo. Ya no hay anhelo ahí. ¿Ya para qué? Es mejor no decir nada. Es mejor quedarse callado porque la palabra dice que el anhelo está antes de ser el obispo, antes de ser la persona que está fungiendo en esa posición, está el anhelo. Y si no hay anhelo, y me voy a poner a hacer algo solo porque el otro me dice que lo haga, porque ve en mí que soy una persona llamada por el Señor, estamos mal, porque el anhelo debe estar ahí. Y está bien lo que se está deseando. Voy a poner este ejemplo. Imaginémonos que hay una persona que está enseñando, está predicando, termina el culto, termina la presentación del sermón, y la gente sale y se va donde el jardinero a pedirle consejos, se va donde el jardinero que le explique la palabra, se va donde el jardinero cuando estoy hablando de la persona que está atendiendo ahí tal vez, y buscan al jardinero y no al pastor. Y el pastor puede sentirse envidioso del jardinero, puede sentirse molesto porque considere que le está quitando el campo, pero déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que el jardinero tiene un llamado porque la gente lo está buscando, porque el Espíritu Santo está guiando a la gente hacia allá, y no el pastor, aunque esté ahí arriba, porque él se puede haber autopuesto. Pero resulta que el que la gente sigue, como pasó en el caso del Señor Jesucristo, al que la gente sigue es el que tiene el llamado y el que tiene la misión. No olvidemos las palabras que decían aquellas personas que habían sido enviadas para arrestar a Jesús, que cuando lo oyeron hablar no lo pudieron arrestar porque vieron en él algo que no veían en los fariseos. De hecho, la gente decía, es que este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Porque Jesús es el que tiene el llamado, el que tiene el don, el que tiene el respaldo de Dios, y por eso la gente lo seguía. Hay gente que escucha a alguien porque predica, porque es muy elocuente, porque tiene tal vez eh, mucho carisma para predicar, para enseñar, tiene mucha elocuencia, pero no tiene aquel poder de convicción que viene a través del Espíritu Santo para poder que estas personas lo vean como un líder para seguir en caso de
la necesidad de aprender para que la fe crezca, para que la fe madure. Porque si fuera por carisma, si fuera por popularidad, pues tenemos personas ahí es que están enseñando en algunos lugares y son miles de miles de miles y solo están enseñando tonterías. O tenemos cantantes que reúnen 30, 40, 50.000 personas y eso no transforma vidas. Porque no se trata de reunir multitudes, se trata de que quien está enseñando, quien está hablando, quien está predicando, tenga la autoridad de Dios para hacer eso y transforme a través de esa palabra que viene de Dios, transforme vidas. No él, sino el Espíritu Santo a través de él. Entonces ahí es donde debe iniciarse con ese anhelo, porque el anhelo lo pone el Espíritu Santo también. Entonces una vez que tenemos este marco acá, el verso 2 dice, pero es necesario que el obispo sea, ok, primero dice el que anhela, pero al que anhela le voy a decir esto. Estos son los requisitos para ser obispo. Sea irreprensible. No voy a detenerme en todos los aspectos, sino que voy a ser como un poco superficial, como diría César Vidal, abuelo de Pájaro, con el fin de llegar a la enseñanza a la que Dios me ha guiado a mí durante estos meses de preparación para estas clases. El obispo sea irreprensible. Irreprensible no quiere decir sin pecado. Todos pecamos, no hay un ser humano que no peque. Entonces, cuando dice que sea irreprensible es que no tenga un pecado definido, un pecado reiterativo, un pecado que lo tenga como práctica, que sea algo que usted dice, mira, este es un mentiroso y mañana miente y pasado mañana miente, no, que no tenga eso que lo identifique como algo que le impide tener la autoridad moral y legal para llamar la atención. Eso es irreprensible. Después dice marido de una sola mujer. Aquí lo que conlleva es que sea casado. No voy a profundizar en esto, pero se refiere que el obispo tiene que ser casado. En el Sanedrín, cuando se establecía a uno de los fariseos dentro del Sanedrín, tenía que ser casado. No ponían a personas a liderar en el Sanedrín si no eran casados. Solteros no se ponen a liderar el Sanedrín. Entonces usted me dice, pastor, pero hay pastores que son solteros, pastores solteros. Bueno, ese es un invento nuevo, porque ciertamente hay personas que guían, como lo fue Timoteo, al pueblo, pero cuando estoy hablando de pastor, estoy hablando del que dirige una congregación, el que tiene a cargo familias, porque como una persona va a estar guiando a familias, a esposos, a esposas, a niños, si tal vez tiene el conocimiento, pero no tiene la vida que lo representa, y ahora vamos a ver esto como testimonio. Entonces, estas personas que pastorean a alguien y son solteros, que digamos, llamémosle como le llaman en lo moderno, pastores de jóvenes, yo le diría guías de jóvenes, yo le diría líderes de jóvenes, pero yo no le llamaría pastor de jóvenes, aunque dije que todos pastoreamos, pero estoy hablando en el término del obispado. Pero esa persona tiene que tener una persona de autoridad sobre él, si él está guiando a jóvenes, que sea una persona que tenga esposa. Pablo tenía esposa, porque Pablo para ser miembro del Sanedrín debía ser casado. Porque si no hubiera sido casado, entonces Pablo no hubiera sido miembro del Sanedrín. Pablo debía de haber sido casado o la esposa haberlo abandonado por causa del reino. Entonces Pablo dice marido de una sola mujer, sobrio. Sobrio no tiene que ver con licor, sobrio tiene que ver con ser una persona ecuánime, una persona con un temperamento estable, que no sea explosivo, que no se deje dominar por las emociones, sino que aún enojado sepa conducirse, sepa
dar el consejo correcto, aun cuando las personas, como dicen algunos, lo saque de quicio, porque eso no existe, nadie puede sacar a otro de quicio, cada quien se sale porque no tiene el fruto del Espíritu Santo que se llama templanza. La templanza es el control y dominio propio. Entonces, ser sobrio en este aspecto es ser una persona con control y dominio propio. Tener paciencia a las personas, tenerles tolerancia, no alcahuetería, sino tolerancia. Sobrio, prudente. Prudente es una persona que no hace las cosas sin pensar, que calcula primero, que hace un presupuesto espiritual de lo que va a hacer. Cuando digo presupuesto espiritual es que cuando usted va a hacer una casa, usted ve si le alcanza la plata. Si usted va a hacer un viaje, usted analiza si le alcanza. Entonces, cuando digo un presupuesto espiritual es cómo voy a reaccionar yo en esta área del obispado si se me presenta esta o esta circunstancia. Decoroso. Decoroso es una persona que habla con educación, con respeto. Hospedador. No es alguien que mete toda la gente a la casa, aunque está bien si quiere recibir a la gente. Es hospedador en el corazón, que tenga amor tanto por los difíciles como por las personas que le son más afines. Es un hospedador en el corazón. Apto para enseñar. Un obispo no es una persona que no pueda enseñar, que esté incapacitado de enseñar, que no se prepare. Tiene que ser una persona que se prepare, tiene que estar apto para enseñar, tiene que estar calificado, no dado al vino. Aquí no significa que no se tome una copa de vino, significa que no se emborrache, eso significa no dado al vino, que no se embriague. Porque aunque algunas personas quieren poner a Jesús tomando un Hi-C o un jugo de uvas o un fresquito, Jesús tomaba vino, déjenme decírselos. No voy a quedarme ahí. No pendenciero es alguien que no ande buscando pleito, que al primero que pasa voy a ver si me peleo con aquel pastor, a ver que por qué me está viendo así, voy a pelearme con los de aquella iglesia, voy a pelear. No, 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 pendenciero, no, no alguien que ande peleando, no codicioso de ganancias deshonestas, una persona que no utilice la fe para enriquecerse, que no utilice la fe para enriquecerse, que no agarre y le meta la mano entre la bolsa a los hermanos porque quiere comprarse un carro, porque quiere comprarse una casa, que si recibe ofrenda, sea para el ministerio, sea para la misma iglesia, más bien que él mismo sea generoso con la iglesia, con la congregación, sino que sea amable, apacible. Apacible es alguien que no lleve a las personas a explotar. Que si viene este Rafael y me dice, es que Will, no, no, tranquilo, dale chance, seguramente Will tenía mucho calor, o apacible es alguien que lleve las cosas a la paz. Y no que le diga, "Ah, no, hombre, no le aguante nada. No, 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 es que Will que va, Will se porta muy mal. Recuerde que estoy usando ejemplos no porque lo sean, sino por usar nombres que nos queden grabados en la mente. Apacible, no avaro. O sea, una persona que no haga las cosas por el dinero, por la avaricia, por el amor al dinero. Y esta parte es muy importante, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo su sujeción con toda honestidad. Aquí es muy peligroso porque he visto gente que ha dicho que un pastor X tiene que ser descalificado, de hecho muy famoso, porque el hijo se desvió del camino. No nos confundamos con eso. Cuando ella habla de gobierne bien su casa y que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, es mientras sus hijos son y están bajo su responsabilidad. Una vez que los hijos crecen y los hijos toman una decisión diferente, esto no es culpa del pastor. Eso es decisión de los hijos. No, pastor, pero es que ahí lo dice. Si alguien me dice a mí que gobierne bien su casa porque los hijos adultos decidieron algo diferente, porque su decisión, tanto yo puedo decidir por el sí o por el no, por la bendición o por la maldición, como lo pueden hacer mis hijos y sus hijos. Si fuera cierto que un pastor es descalificado porque una vez que sus hijos están grandes, toman una decisión equivocada, el primer descalificado sería Dios.
Sería el primero, porque los hijos, Adán y Eva, una vez que estaban grandes, no los hizo bebés, pero me refiero que una vez que ellos entraron en un estado, digamos, de madurez dentro de él y tomaron la decisión equivocada. Entonces Dios, podríamos decir, Dios, ya usted no es Dios, porque esos hijos no están en sujeción. No, no, Él los expulsó del huerto, no les alcahueteó, no les dijo así, yo, está bien, venga, mis chiquitos, tranquilo. No, 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 no. Lo que quiere decir es que el pastor debe de mantenerse firme en lo que él está enseñando. A ver si lo explico de esta manera. Si una persona predica que el matrimonio es una vez y para toda la vida y que una persona que se divorcia no está divorciado, sino que debe de mantenerse solo o sola, porque es hasta que la muerte lo separe, y se lo predica a los demás, pero resulta que cuando un hijo de él o una hija de él le cae en el estado de divorcio, entonces cambia la prédica. Y dice, no, hay es que oportunidades. No, no, no. No significa que va a dejar de hablarle a sus hijos, que los va a expulsar. No, no, pero no, pero es que va a mantener el mensaje íntegro, intacto, y le va a seguir diciendo a sus hijos, eso no es lo que se debe hacer. Eso Dios no está de acuerdo. Entonces, esto es un pastor que está bien claro que lo que está enseñando, si sus hijos lo contradicen cuando crecen o son detractores de lo que él hace cuando crecen, él no va a cambiar el discurso para que sus hijos estén contentos. Espero haberme explicado en esto, porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo guiará a la iglesia de Dios? Y mis hermanos y mis hermanas, es lo mismo. ¿Qué es saber gobernar la casa? Es estorbar. A Elí, cuando el Señor le dijo que lo iba a matar, que perdón, que iba a matar a sus hijos, él le dijo, porque no les estorbaste. A Elí no lo acusó por el pecado de los hijos. No, los hijos cometieron el pecado de depravación cuando estaban afuera del tabernáculo, pero cuando Dios le dice que los va a matar, le dice a Elí que le va a quitar el sacerdocio por no estorbarles. ¿Qué es estorbarles? No llamarle la atención, no estarlos llamando al arrepentimiento, no decirles, ustedes están desagradando a Dios y siendo mal testimonio del pueblo. Él debía de haberse mantenido así, pero no lo hizo. En el verso 6 dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Neófito. Neo es nuevo y fito es fe, no un nuevo en la fe. No significa que una persona se acercó, un hombre se acercó a la congregación y conoció al Señor porque el Señor le impactó y al día siguiente lo están poniendo a pastorear. Vean, mis hermanos, se da mucho, mucho, mucho. Se da que alguien viene de otro lugar, entra a una congregación y dice, yo allá predicaba, y como dice que allá predicaba sin saber ni quién es, ni saber por qué se fue, de dónde se fue, ni saber si realmente es una persona que tiene llamado, lo ponen, o lo ponen a cantar. Allá vino, yo canto, yo adoro, bueno, vaya. Nos hacía falta en ese campo. No, señores, no funciona así. Las personas, según lo que dice Pablo a Timoteo, no se debe de poner manos con ligereza, sino que debe de probarse a la persona. Debe haber un periodo de prueba. Entonces, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tenga testimonio de los de afuera. ¿Qué significa eso, mis hermanos y mis hermanas? Esto significa que la persona debe tener un buen testimonio con los de la congregación y con los de afuera, con los de su trabajo, con los vecinos. Si ustedes vienen a mi casa y los vecinos dicen, no, hombre, hombre solo pasa cantando vulgaridades, o sale y insulta a la gente de afuera, o se quiere echar a los puños con el primero. No, no, no. Debe tener buen testimonio tanto de la congregación como los que no se congregan. Eso es lo que califica a un obispo. Entonces, en la pregunta del millón que hicimos, una vez que expliqué esto,
y espero que me estén siguiendo cada uno poco a poco. La pregunta del millón, entonces, ¿cuándo debo de salir de un lugar? ¿Cuándo debo de dejar ese lugar? ¿Cuándo? ¿O cuándo debo de quedarme? Sin ofender a Dios, sin irme de manera rebelde, porque si hay momentos en los que debo de moverme y no quedarme. Y yo sé que esto, muchos están a la expectativa de qué va a enseñar el pastor Garmendia en relación a esto, especialmente en las redes. Porque yo estoy en una congregación y yo quiero irme. Porque yo estoy bajo la autoridad de un pastor y yo quiero irme. Pero debo de estar aquí ciegamente sin importar lo que pase. No, mis hermanos. Porque la autoridad de Dios es la iglesia y si el pastor está haciendo algo que es contrario a Dios, a ver si lo explico así. Si un pastor está contra Cristo en cuanto a lo que Cristo dice y cómo debe de enseñarse, el estar en contra es anti y estar en contra de Cristo es estar en la posición de un anticristo. Y si yo estoy con un anticristo al frente, no porque sean del demonio, sino porque está haciendo las cosas contrarias a Cristo, no estoy hablando de una posesión satánica, ni que se le metió el demonio, ni nada de eso. Recordemos que el Señor a Pedro le dice, cuando Pedro le dice, Señor, tal cosa no te acontezca. El Señor le dice que él debe de ser sacrificado, que él va a morir, él le hace la explicación de cómo va a ser lo que continúa y Pedro lo primero dice, tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo que él tiene una posición demoníaca, él no tiene, no le está diciendo que se le metió el diablo a él, ni que representa al diablo. Lo que le está diciendo es que está pensando contrario a él, o sea, contrario a lo que él tiene como propósito, que él tiene como misión. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás, apártate. O sea, le está diciendo, no estás pensando como yo. Y ahí es donde en ese momento Pedro se da cuenta de que él debe de alinearse al pensamiento de Cristo, no el Cristo al pensamiento de él. Entonces, hablando de un pastor humano, nosotros nos alineamos al pensamiento de Cristo, no a nuestro pensamiento y mucho menos a la iglesia que tiene comezón de oír, a la gente que quiere que la entretengan. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Parecería esto como muy, eh, como que él se está exaltando a sí mismo, pero él no está diciendo eso, él no está diciendo, él no se está exaltando a sí mismo, él lo que está diciendo es, cuando él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, está diciendo, vean a Cristo en mí. Si no ven a Cristo en mí, entonces no me sigan. Esa es la pregunta del millón. Entonces, ¿cuándo debo dejar un lugar? Porque hay gente que no deja el lugar porque piensa que, como ese pececito que puse ahí, que si se sale se va a morir. Si se sale, y déjeme decirle, mis hermanos, que nadie sostiene la iglesia, Cristo sostiene la iglesia. Ningún pastor, ningún hombre o mujer de la adoración, de la alabanza, ningún diácono, ningún anciano, nadie sostiene la iglesia, solo Cristo la sostiene. Y bajo los términos de Cristo. Y si nosotros tenemos que movernos de un lugar por la razón correcta, bíblica, que no ofenda a Dios y que no nos haga rebeldes, tenemos que hacerlo bajo un procedimiento. No de buenas a primeras, no, yo no me levanto mañana y digo, ya no, el pastor Miguel, yo me voy, porque el pastor Miguel ya usa la camisa muy azul, entonces el azul a mí me molesta, entonces yo me voy porque, no, no, yo tengo que ir a la Biblia, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el ABC que yo debo de tomar antes de tomar esa decisión? Porque si la camisa que está usando el pastor Miguel es azul y no es pecaminosa, no ofende a Dios, el problema lo tengo yo, porque no me gusta la camisa, no lo tiene él. Entonces no tiene por qué cambiarse de camisa porque no me está afectando a mí mi fe, está afectándome a mí el que no me guste o que sea envidioso de lo que él tiene. Hay gente que se va
porque tiene envidia de lo que tiene el que está al frente. Eso no es una razón para irse. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Cuándo? Empecemos por la primera línea, cuando el liderazgo se corrompe y no hay arrepentimiento. Pero voy a ir presentando uno por uno hasta donde me alcance el tiempo para que conversemos y después continuaré la otra semana porque ya veo que no me va a dar tiempo. Apenas estoy en unas poquitas filminas y apenas he avanzado muy poco. Vamos a ir a ver cada punto, pero al final vamos a ver el ABC que tenemos que hacer nosotros. Primero voy a detallar y describir lo que el pastor hace incorrectamente que Dios ve mal. Y cuando el liderazgo se corrompe y no hay arrepentimiento, me dice a mí que cuando el liderazgo se corrompe y se arrepiente, yo no tengo por qué irme. Hay arrepentimiento, hay cambio. Hay una persona famosa que predica de Argentina que antes de la pandemia tenía una predicación 100% de la prosperidad, de esa enseñanza herética de la prosperidad, pero hoy no. Cuando esta persona cambia y se arrepiente y da una nueva enseñanza, es una persona que deleita a través de la palabra, deleita al espíritu y deleita al alma con lo que enseña. Entonces quédese quedito. Si la persona, si el pastor se arrepintió, si el líder se arrepintió y se puso en el sendero, atiéndale, escúchele. Porque repito, solo hay uno intachable, uno que no se equivoca, Jesucristo. Todos nos equivocamos, pero si somos llamados a conciencia y nos arrepentimos, ok, sigamos caminando. El problema es cuando no hay arrepentimiento. En Jeremías, en el capítulo 23, en los versos 1 y 2 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. He aquí yo os castigaré por la maldad de vuestras obras. Aquí está hablando de algo evidente, que no hay arrepentimiento. Ahí está hablando de algo que está claro delante de la congregación. Un ejemplo práctico que puse ahí, lo pueden leer, es la manipulación económica, la inmoralidad, la avaricia, que lo leímos antes en el obispado. Si una persona lo que está haciendo es enriqueciéndose de manera ilícita a través de los hermanos y las hermanas de la congregación, lo que está haciendo es haciendo riqueza, y hay gente que se quita el bocado que no le da a sus hijos para venir y aportar en la congregación, pero el pastor lo que hace es vivir una vida de millonario bajo el esfuerzo, la vida de la congregación. Váyase. Lo único que está haciendo usted ahí es una persona que es el monedero del pastor. Es una persona que, como dice Pablo, hace mercancía de ustedes. No, mis hermanos, si el pastor agarra y paga el alquiler, si paga la luz, si paga todo eso, y todavía le podrían poner, o se podría poner un pequeño salario para que pague sus cuentas y las cositas así, porque si trabaja al 100% para la obra, Pablo no trabajaba al 100% para la obra, Pablo hacía también tiendas y le vendía a los romanos esas tiendas, porque Pablo decía que él no quería ser gravoso para la iglesia. Entonces él también trabajaba en la obra y trabajaba haciendo tiendas. No quería ser gravoso, yo no quiero ser una carga para la iglesia. Ese era el pensamiento de Pablo. Incluso cuando iba a recoger las ofrendas, él decía, no me las den a mí, désela a uno y que vaya conmigo a Jerusalén para llevarle. Él no quería tocar la plata. Entonces, si hay una manipulación económica, una predicación alrededor del dinero, una predicación alrededor de hacer a las personas sentir mal porque tienen que ofrendar, predicar o diezmar y casi que los ponen en el infierno, está mal eso, eso no, eso dispersa al rebaño. La inmoralidad, si es un pastor que está en adulterio, si es un pastor que está coqueteando y tratando de engañar a las hermanas, porque más de uno llega y dice, es que tuve una visión y me tengo que casar con usted. Y un montón de cosas horribles que suceden hoy en día, váyase de ahí.
Y si es avaro, que es parte de la manipulación económica, pues también no está haciendo nada. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que tener mucho cuidado de a quién estamos siguiendo. ¿Quién es la persona que está al frente? No significa que porque está al frente, que tal vez se autopuso, porque hay personas que están ejerciendo sin ser llamados y hay personas llamadas que están sentados y no están ejerciendo aunque estén llamados. A ver si me explico. Hay gente sentada que Dios la quiere al frente, como David, esperando a que Dios abra un espacio para que esta persona tome una posición, como David, 13 años siendo perseguido por Saúl, porque Saúl estaba gobernando, perdón, y el que tenía el llamado era David, desde que estaba jovencito. Saúl fue puesto porque el pueblo insistió en que pusieran a un rey y Dios le dijo a Samuel, dígales, está bien, que les va a poner impuestos, va a tomar a sus muchachos para la guerra, va a tomar a las mujeres como sirvientas y empieza a decirle una serie de cosas. Le dice, esa es la carga que ellos están queriendo. Yo no hago eso, pero esa es la carga que está pidiendo, póngales ese rey, para que se den cuenta de lo que están despreciando. Pero no era la persona con la cual ellos iban a estar bien, de hecho estuvieron mal. David estaba sentado y Saúl estaba gobernando. Pero cuando yo estoy sentado y hay una inmoralidad declarada al frente, hay una manipulación económica declarada al frente, hay una venta del cuerpo de Cristo. Vender el cuerpo de Cristo es prostituir el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace una prostituta? Una prostituta vende su cuerpo para obtener dinero y la persona que agarra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para hacer dinero, está prostituyendo el cuerpo de Cristo. Y por favor, recalco, no es que no se reciban ofrendas, no es que no se sostenga económicamente la congregación, la iglesia, porque hay que sostenerla, pero no debe de manipularse a la gente, hay que enseñarle a la gente a amar a Dios por sobre todas las cosas y amarse unos a otros por o de la manera que Cristo nos amó. Y eso va a hacer que el corazón generoso quiera apoyar la familia, donde Cristo es la cabeza y los hermanos somos y yo ovejas y somos la iglesia. Y queremos colaborar para que esto camine y más personas se sumen a nosotros. Ese es un deseo de amor, no un deseo de quedar bien o para que Dios me dé siembro, para que Dios me dé el que siembra, para que Dios le dé, mejor no siembre nada. Porque lo que está haciendo es canjeando con Dios, está tratando de comprar el favor de Dios y Dios no se vende, Dios no acepta cohecho. Uno no da para que Dios le dé. Uno participa aunque Dios no le dé. Claro, Dios va a dar porque es su naturaleza. Dios ama al dador alegre. Esa es su naturaleza. Él bendice al que bendice, Él honra a quien honra, pero es su naturaleza, pero nosotros no lo hacemos para obtener beneficios de Él, lo hacemos porque lo amamos. Pero si yo no entiendo ese principio bíblico que yo hago las cosas porque Dios es digno de ser adorado, aun si me mandara al infierno, entonces yo voy a estar haciendo las cosas por las añadiduras. Y Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero hablemos un poquito más de la inmoralidad. No quiero dejarlo tan superficial eso ahí. En Efesios capítulo 5, en el verso 3, dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. La idea general en esos tres versos, la idea general es que hay que reprender la inmoralidad sexual. ¿A quién? Que el pastor tiene que reprender la inmoralidad sexual de los fieles de la iglesia, de las personas que están llegando. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. El pastor tiene que llegar y decir, eso
deshonra a Dios, eso desagrada a Dios, usted necesita arrepentirse. Pero si el pastor está en esa situación, la iglesia también debe de decírselo al pastor. Tiene la obligación de decirle al pastor, usted está en una inmoralidad sexual. Y si no se arrepiente el pastor o supuesto pastor, porque podría ser un asalariado. Porque si no se arrepiente es porque el Espíritu Santo no le ha convencido de arrepentimiento. Y si no el Espíritu Santo no le convence de arrepentimiento, es que no está el Espíritu Santo ahí. Entonces no se debe normalizar una conducta dentro de una congregación solo porque es el pastor. Y entonces que la iglesia lo tolere y llegar hasta justificar esa inmoralidad. Entonces Dios dice, sepárese, apártese de ese lugar. Leamos segunda de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, subraya herejías destructoras. Herejías destructoras son enseñanzas anti Dios, son enseñanzas anticristo, son enseñanzas que no están alineadas a la doctrina fundamental de Jesucristo. ¿Y por qué hacen eso? Y por avaricia, dice, harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. ¿Por qué hacen eso? Porque es un negocio. Cuando una persona monta una iglesia porque quiere tener empleo, es un negocio. Cuando una persona dice, es que yo voy a montar esto porque entonces voy a tomar a las ovejas y las ovejas me van a estar dando el dinero para salir adelante, eso es un negocio. Porque si alguien dirige un pueblo, tiene que dirigirlo aunque tenga hambre. Es impresionante cuando el Señor manda a los discípulos y le dice, váyanse a predicar y llévense solamente una alforja, lo necesario. Vayan a cada casa y entonces dice el Señor que deben de recibir lo que tengan en esa casa, lo que le den en esa casa. El Señor le está enviando a ellos a predicar bajo dependencia de lo que Él ponga en el corazón de las personas. Pero cuando la motivación es el dinero y no el bienestar espiritual del pueblo, mis hermanos, esto básicamente es un negocio. Y si está usted en una mercantil de fe, si yo estoy en una mercantil de fe, váyase entonces. Porque la iglesia que busca solo el dinero, o la gente que busca solo el dinero, sea el pastor o sea las ovejas, lo va a hacer a través de promesas falsas y va a hacerlo a través de lisonjas. No hay poder en esa predicación. Por tanto, se va a caer en una predicación de un evangelio distinto. Un evangelio que va a enfatizar la prosperidad y no la cruz. Va a enfatizar la salud en lugar de la entrega del alma, aún en medio del dolor. Va a enfatizar una congregación que se reúne no por adorar a Dios, sino por ver qué beneficios obtiene de Dios. Entonces el mensaje es claro. El Señor dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Arrepentimiento es el mensaje. Y si alguien no predica el arrepentimiento, sino que predica la prosperidad en lugar del arrepentimiento, esto es un evangelio distorsionado. En Gálatas 1, en el verso 8, Pablo le dice a los Gálatas, si aún nosotros, hablando de él y los discípulos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Porque Pablo está hablando claramente que no es cuestión de gustos, no es cuestión de predicación o estilos, sino que tiene que ver con el peligro de alterar el mensaje de Cristo. Déjeme ver si lo explico. Si usted tiene al frente una persona que está predicando y no es muy amplia en su vocabulario para enseñar, tal vez se trabe, tal vez de vez en cuando se le salga una palabra confusa,
Tal vez no conozca al dedillo todo el evangelio, pero lo que predica, lo predica con conocimiento, lo que toca con conocimiento, no se mete en el área que no le toca, en el área que no conoce. Si no conoce el Apocalipsis, no predica el Apocalipsis porque no lo conoce. ¿Y cómo va a predicar algo que no conoce? Pero si conoce los evangelios, voy a predicar de los evangelios. Déjeme decirle que yo durante 14 años yo no predicaba el Apocalipsis hasta que el Señor me trajo a mí el entendimiento y dije, ahora sí lo predico, ahora lo enseño. Pero al principio no lo hacía porque estaba permeado de enseñanzas incorrectas que me enseñaban el Apocalipsis a mí como un libro que solo anunciaba destrucción, cuando es un libro que lo único que muestra es la maravilla del amor de Dios, la maravilla de la gracia, la maravilla de la misericordia. Pastor, está hablándome del Apocalipsis. Por supuesto que le estoy hablando del Apocalipsis. Es lo que estoy diciendo. El Apocalipsis es 100% amor, 100% esperanza, 100% misericordia en medio de... Porque el Apocalipsis está destinado para hablarle a las iglesias y el Señor dice al que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, tiene oído, entienda. Póngalo en práctica. El Apocalipsis no fue destinado para asustar a nadie. Es como que usted vaya en un avión y de pronto le digan que el avión se quedó sin gasolina y se va a estrellar y le pongan películas de aviones estrellándose para entretenerlo. El Apocalipsis, el libro del Apocalipsis no es para eso. El libro del Apocalipsis es para traerle a una iglesia que estaba siendo perseguida en los primeros siglos, particularmente en los primeros 100, 300 años, traerles paz, esperanza. Y cuando ellos leían eso, ellos tenían esperanza, no se asustaban. Entonces, mis hermanos, cuando estamos hablando no es tanto de qué tanto sabe el pastor, sino que el pastor ponga en práctica lo que sabe y vaya aprendiendo y vaya creciendo y vaya creciendo. Dios me guió a mí a prepararme 10 horas diarias durante hace 14 años y lo sigo haciendo porque mi trabajo es formar formadores. Yo no puedo quedarme estancado. Tengo que ir creciendo y ustedes van creciendo conmigo. Me refiero a los discípulos. Ese es mi llamado, para eso nací yo. No lo sabía. A través del Espíritu Santo me lo mostró, pero para eso nací yo, para hacer esto. Pero no es para alterar el mensaje, pero si el mensaje es alterado y la persona empieza a caer en cada uno de los datos que estoy explicando y no se arrepiente, subraya eso, no se arrepiente, porque si se arrepiente y corrige, quédese ahí quedito, quédese ahí quedita, pero si no se arrepiente, mis hermanos y mis hermanas, entonces tenemos un problema grave y hay que moverse. Otro es cuando el pastor se enseñorea de las ovejas. Enseñorearse es actuar como un dictador. O sea, cuando el pastor quiere que todo gire en torno a él, cuando quiere controlar a los miembros, cuando no los ve como parte del cuerpo, sino que los ve como propiedad. Es aquel que me amenaza, que manipula, que agarra y le pasa por encima la autoridad del padre sobre los hijos y quiere abusar. Cuando estoy hablando de abusar, estoy hablando de abusar en cuanto a la disciplina de los hijos de un hombre, cuando el hombre es el que, ese hombre, ese papá es el que debe guiar a sus hijos, no el pastor, y llegar como en una oportunidad que escuché a uno decir, a un señor decir, que si era necesario él agarrar la faja y pegarle a los hijos de los que asistían ahí, que él lo hacía. ¿Cómo se le ocurre semejante barrabasada? Agarrar la faja a un pastor para pegarle a los hijos de los discípulos, de los feligreses. Y lo peor es que ellos lo permitían, porque era el papá espiritual, porque era el guía. Mis hermanos, eso se da. Y hay gente que vive bajo esa forma y no se va. Primera de Pedro, capítulo 5 verso 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella, no agrediéndola. Por eso dice, no por fuerza, sino voluntariamente, cuídela y de manera voluntaria, no la agreda, no la ofenda, no la insulte, cuídela voluntariamente.
no por ganancia deshonesta. Y otra vez vuelve a tocar el dinero. ¿Por qué toca tanto el dinero? Porque es uno de los peores males que está hoy en día. No hoy en día, creo que desde los tiempos de Jesús y antes de Jesús, el problema del dinero. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, o sea, no como adueñándose de lo que no le corresponde. Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El ejemplo que es Cristo. Y como les dije, no atribuirse la autoridad que no le corresponde, porque el pastor no es el esposo de las señoras que se reúnen en la iglesia. El pastor es la persona que guía a la congregación y no es el papá de esos chiquitos. El papá de esos chiquitos es ese señor que tal vez no se congrega y solo la esposa, pero está en la casa, pero ese es el papá, no el pastor. El pastor no le toca corregir a esos hijos, le toca decirle a ese señor o a esa señora cómo corregir a los hijos. A mí me toca llegar y decirle, Will, mira, tus hijas deben de tomar este camino, te estás equivocando. Tenés que corregirte, no me toca a mí corregir a sus hijas. No me toca llegar y decirle a René o a los hijos de René lo que tienen que hacer. No, a mí me toca decirle a René, René, mire, deberías de observar esto en tus hijos, porque si siguen por ese camino vas a estar mal dentro de unos años. Eso es lo que me toca a mí, no llegar y abusar de la autoridad y llamar a los chiquitos y mucho menos, como decía ese señor, venir y castigarlos. ¿Quién es uno? ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué dice Pablo a los Efesios 5, verso 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, en la cual es su cuerpo y es su salvador. Pero préstele atención a esta parte. El marido es cabeza de la mujer. Ahí no dice que el obispo es cabeza de la mujer. Ahí no le dice, está hablando en sentido comparativo de cómo Cristo es cabeza de la iglesia y nos recuerda a nosotros quién es el sacerdote de esa casa, quién es el que debe dirigir esa casa. Nosotros solo tiramos la palabra, nosotros solo lanzamos la semilla, porque Dios estableció que el esposo sea la autoridad de la casa, no el pastor. Así que un pastor no tiene, mis hermanos y mis hermanas, ningún derecho sobre la esposa de los que se congregan, y mucho menos a tomar decisiones sobre los hijos. Recuerde que dijimos que quien gobierne su casa bien puede ser un obispo, quien gobierne su casa y tenga a sus hijos en su gestión, quien gobierne su casa, no la de los demás, su casa. Cada uno de nosotros es responsable de su casa, por eso todos somos pastores en nuestras casas y el pastor en la congregación, porque debemos de respetar los límites y no debemos entrometernos donde Dios no nos mandó a entrometernos. Son las 8:05, quiero conversar alrededor de este tema. Voy a ver si hablo un poquito de un par de filminas más, porque son bastantes para llegar a la idea de cuándo tengo que huir. Ahorita no les estoy diciendo huyan hasta que lleguemos al punto del ABC. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer, pastor? No puedo llegar ahí. Primero tengo que sentar las bases de lo que se hace mal para saber si se puede corregir o si no se puede corregir. Porque se puede corregir y el pastor se arrepiente, el obispo se arrepiente, el líder se arrepiente. Perfecto, estoy tranquilo acá, pero si no le importa, es porque el Espíritu Santo no mora ahí. Y si el Espíritu Santo no mora ahí, que es el que nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, nos contrista y nos recuerda lo que Jesús nos enseñó, entonces tenemos problemas, porque tenemos a un salteador, alguien que se brincó la cerca, a un asalariado que se puso a sí mismo ahí. No lo puso Dios, porque si lo pone Dios va a actuar como debe ser. Y si es una persona que está equivocada, funcionando diferente porque fue mal enseñado, porque cayó en aquella forma de los 70, los 80, de ser mal formado, y se da cuenta que lo está haciendo mal y se arrepiente, mis hermanos, quédese ahí tranquilo, quédese tranquilo, no se vaya. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros
entendemos cómo debe funcionar una persona al frente de la iglesia como obispo, lo primero que tenemos que aprender es lo que dijo Jesús, que no deben de ser personas que se enseñoreen de los otros, no deben ser personas que quieran dominar, dictadores espirituales. ¿Sabéis? Le dijo el Señor a los discípulos. Mateo capítulo 20, versos 25-26. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nosotros no somos tiranos, no ejercemos control sobre los demás, al contrario, nos disponemos, nos presentamos a los demás y empezamos por el testimonio. Porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. Pablo le está diciendo a los colosenses en el capítulo 2, verso 20, les está hablando que aquellos que imponen reglas sobre las personas, incluso reglas que ni ellos mismos cumplen, como lo dice en el capítulo 23 del libro de Mateo, normas que el pastor pone no bíblicas sobre matrimonios sin base bíblica, abusando de su autoridad, tratando de controlar a las personas por medio de lo que él cree que es bueno, porque lo que está enseñando es opinión y no Biblia. Y cuando se enseña opinión, usted tiene que saber distinguir entre lo que es opinión de un individuo y lo que es Biblia. Hay personas que se sientan y empiezan a predicar o dicen cosas tan lejos de la Biblia, la gente dice amén, como por ejemplo, que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Eso no es bíblico, es bonito, pero no es bíblico. No existe un solo verso en la Biblia que diga que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Eso no existe. Eso fue escrito por Miguel de Cervantes cuando escribió el libro de Sancho Panza en el capítulo 3, cuando Don Quijote le decía a Sancho, dándole enseñanza, le decía, Sancho, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Eso no es la de la Biblia, es el Quijote de la Mancha. Y la gente predica el Quijote de la Mancha como si fuera la Biblia, diciendo que está en la Biblia, porque son enseñanzas humanas. A Dios rogando y con el mazo dando, dicen más de uno, como la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Mire, mi hermano, tenga cuidado con lo que está entrando a sus oídos y atesorando su corazón. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos recibiendo. Voy a poner una marca aquí porque no quiero irme sin que conversemos acerca de esto y voy a darle unos títulos. Y una vez que dé los títulos, venimos a nuestra charla de hoy. A ver si pongo una aquí. Hasta aquí llegué a la 398. Vamos a seguir hablando de esto la otra semana. La pregunta del millón. Y vamos a explicar también cosas que tenemos que observar. Por ejemplo, cuando la iglesia tolera el pecado del liderazgo y el líder continúa, eso tiene que llamarnos la atención a nosotros. Cuando Dios nos llama a crecer y el pastor se estanca. Cuando digo se estanca porque no quiere aprender más, porque considera que ya aprendió lo suficiente y dice, no, ya yo tengo mucha Biblia, ya yo no necesito aprender, ya yo no necesito estudiar. Déjeme decirle, mis hermanos, que la Biblia se escribió en un rango de 1600 años por 40 autores diferentes. Y usted puede tener 70, 80, 90, 100 años y mentira que va a poder entender completamente ni usted ni yo la Biblia que fue escrita en 1600 años de historia. Que si agarráramos cada verso y lo explicáramos, necesitaríamos más de 33.000 días para enseñarlo. 1600 y resto de semanas si predicáramos un capítulo por semana. Y si predicáramos un autor por año, necesitaríamos 40 años. Y aún así nos estamos quedando cortos, porque no es posible que enseñemos la Biblia en toda nuestra vida. No es posible. Todos los días aprendemos algo diferente. Yo procuro
no predicar lo mismo. Puedo predicar el mismo verso, pero no lo mismo, usando la verdad fundamental, con diferentes aplicaciones, pero no lo mismo. Hay mucha Biblia para quedarse uno en una mini Biblia, enclochado. Entonces, si alguien se queda estancado, no porque no tenga la posibilidad de aprender, sino porque no quiere, entonces eso nos invita a nosotros a buscar un lugar donde crecer, porque Dios no ama, no gusta del estancamiento. El Señor dice que debemos presentarnos diligentemente delante de las personas como aprobados por Dios, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. ¿Y cómo se le ocurre a una persona pararse al frente y decir, como dice la Biblia, que no cae una hoja de un árbol si Dios no lo permite? Claro que vamos a salir avergonzados. Si alguien que está sentado ahí conoce más de lectura, de novelas, de bestseller, que nosotros va a decir, pero eso no lo dice la Biblia, lo dice Don Quijote a Sancho Panza. ¿Cómo? Mire, aquí dice, yo sí le voy a mostrar que aquí en el Quijote de la Mancha dice eso, ahora enséñemelo usted en la Biblia. Salir avergonzados por falta de preparación. Enseñe lo que sabe y lo que no sabe, estúdielo. Y hay mucho tiempo para estudiar hasta que el Señor nos llame. Escudriñar las escrituras fue la que el Señor nos mandó. El estancamiento, que es lo que vamos a hablar el próximo lunes, estancamiento es terrible. Entonces, para concluir, si me voy de un lugar, ¿cómo lo hago para irme sin revelarme? ¿Cuáles son los pasos que debo de dar? ¿Cuál es el ABC? Sin presentar excusas y sin presentar mi propia opinión. ¿Qué voy a hacer? La próxima semana, mis hermanos, el próximo lunes, espero que tenga el deseo de acompañarme. Vamos a hablar justamente de el estancamiento. Vamos a profundizar en el estancamiento. Vamos a profundizar también en los pasos que hay que dar antes de dejar un lugar. No se deja de la noche a la mañana. Hay ciertos pasos que el Señor nos manda a hacer. Y si las cosas no se corrigen, entonces lo hago. De eso vamos a hablar la próxima semana. A los que me están escuchando en YouTube, les invito a ser parte de esto. Y si es posible, venga a la clase y quédese compartiendo con nosotros. Quédese hablando. Eso enriquece muchísimo lo que hablamos en esta clase. Yo grabo la clase, la subo a YouTube, pero no grabo las conversaciones para que cada uno de los hermanos que están participando dentro de la clase hablen confiadamente, hablen sin miedo, sin miedo a quedar grabados. Entonces le invito a usted a que sea parte de la clase, que venga y una vez que terminamos la enseñanza, se quede, porque eso enriquece mucho. Dejo en este momento, le doy las gracias a Dios por su participación. Voy a dejar de grabar en este instante y a los que están en YouTube, como les digo, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.